Una versión con 60 deseos. Un personaje que iba a ir al permanente y ahora es promocional y va a costar protogemas y deseos morados a la gente. Una versión sin mapa, con 2 personajes promocionales y un 4 estrellas que necesitas C6 para que muchos equipos, entre ellos Barca, pueda funcionar perfectamente. Y un juego que, a pesar de que de forma extraña siga manteniendo el liderazgo, la comunidad, la cantidad de jugadores por encima del resto de gachas, la ilusión de la gente y los números, no deja de decepcionar cada día que pasa poco a poco. Y resulta que estuve viendo redes hoy y se ha vuelto a montar una funa. ¿Recordáis la de poner una estrella en la Play Store que ocurrió en el primer aniversario de Genshin Impact? Pues bien, señores, en septiembre es el siguiente aniversario y hoy, en mayo, a casi medio año del siguiente aniversario, está volviendo a haber una funa, pero que esta vez no parece una típica funa que luego se olviden y pasen de ella, sino que parece una funa que va de menos a más, que parece sutil y que está tomando unos números y una repercusión enormes, y que creo que va a merecer la pena que al menos os enteréis y que pongáis vuestro granito de arena. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, que lo más ayuda, recomienda y posiciona el canal. Tenéis 2 bendiciones lunares gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Okay. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y que aproveches si estáis comiendo. Y vamos con la funa que se está montando en China y en la comunidad de habla inglesa Hoyoverse, y la comunidad del gacha más jugado actualmente de la historia está despertando, y espero que esto sea así. Pues bien, señores, todo empieza con estos hashtags, ¿vale? Hay estos hashtags y la gente lo está utilizando bastante. La gente está muy enfadada, no solo por lo que os comentaba, sino porque creo que todos os estáis dando cuenta de que cada día las versiones están más vacías, incluida la actual 5.5, que debería haber sido una versión que mucha gente diría, bueno, está divertida, hay contenido, hay cosas que hacer, y sin embargo sí, vino Linnea al principio de la versión, vino Nefer con Lauma, pero esto al final no es una ventaja, no es, uy, qué buenos banners con cuántos personajes interesantes y nuevos, raruns. No, esto básicamente es un banner complicado para todo el mundo, porque no todo el mundo puede sacar todo lo que le gustaría, y si cada día hay más personajes y 4 personajes cada mes y medio, pero dan 60 deseos por versión, teniendo en cuenta que se puede perder el 50-50 con Pity 90, que son 180 deseos, significa que debes ahorrar 3 versiones para sacar un solo personaje, y luego lo que quieras echar de dinero. No solo eso, sino que en esta versión 5.5 se ha notado que el mapa, ya no solo Notcry ha sido el año de Genshin con menos mapas de la historia, sino que el mapa de la 5.5 es relativamente pequeño en comparación al resto de mapas que ha habido anteriormente en otras zonas, y ha sido más como toma tu mapita, disfrútalo un poco, termínatelo en 3 o 4 días o la primera semana. Dejadme en los comentarios quién se lo terminó los primeros días, porque escucho a muchísima gente decir que le duró un par de días el mapa y ya está. Una misión principal y luego el resto rellenado de eventos, como siempre, reciclados y pochos. Y esto es lo que ha sido la 5.5. Lo que podría parecer una versión más o menos llena ha sido otra vez típica versión de toma tus cosas y vete. Se ha sumado a todo esto que la gente se ha enfadado mucho por el tema del arma que os dije en el livestream, que básicamente han empezado a dar, en vez de 4 estrellas, armas y personajes, una versión cada uno, es decir, pues la punto 1 tenía siempre armas, la punto 0 personajes, y cuando arrancaba, o sea, las pares y las impares, y cuando arrancaba una región nos daban siempre arma más personaje. Pues ahora no. Ahora han dicho, pues ahora vamos a dar skins de armas que no aportan nada, que simplemente cambian la apariencia, y la que estuvo en la versión anterior no estuvo mal realmente, que fue esta de aquí, que es un catalizador, pero la que hay actualmente, que es de mandoble, es literalmente, no es ni una skin, es un arma que ya existía, le han tomado el diseño de ese arma que ya existía, no han trabajado nada, y simplemente le han cambiado un poco el color, le han cambiado el color de la línea esta, que en vez de rojo es verde o algo así, ya está, que está por aquí en pantalla, o azul, o yo qué sé, ya ni me fijé, dije, mira, paso, me voy a... Y últimamente Hoyoverse no deja de hacer esto. El livestream de Sneas Naya, que mucha gente dijo, ay, ¿cómo se hacéis expectativas? Si el anterior de Notcry también fue humo. ¡Mentira! ¿Pero vosotros en qué mundo vivís? El livestream de Notcry del año pasado tuvo bastante más contenido, marketing, la web esta donde estaban las constelaciones con lore, que la gente estuvo pendiente de las fases de la luna, y la gente realmente siguió un poco más el hilo de lo que ocurrió antes de ese livestream de Notcry. Hubo siluetas de personaje y más o menos vimos un par de cosas, y posteriormente salió
salió el tráiler de Not Cry donde vimos a Alice y un montón de personajes. Ahora el tráiler de Sniesnaya es el viajero con pistolita, medio personaje de Sniesnaya y la estatua de los 7. Para que la gente ya se haga sus historias y diga, oh sí, lore, me voy a inventar 80.000 cosas para que luego Hoyoverse me lea y al final termine haciendo el trabajo la propia gente y ni siquiera Hoyoverse. Y eso es lo que ha sido también Sniesnaya. Aunque sea la nación que técnicamente, aunque ya han dicho que no es el final de Teyvat, cierra el círculo argumental, es decir, ahora supuestamente Teyvat va a durar 11 años, con lo cual Sniesnaya no tendría, digamos, un clímax o una conclusión de historia, sino que igual luego viene Khaenri'ah, Celestia, el Irminsul que lo van a quemar igual nos lleva a un Teyvat primigenio y a un gran reset, como hablaba en otro vídeo sobre el gran reset con el Irminsul quemándose. Casualidad que ahora ha salido el Irminsul quemándose en el livestream, no soy el feo, pero se hablaba de ello. Y ahora resulta que vamos a ir a Sniesnaya, donde muchos jugadores tienen sus expectativas depositadas de decir, bueno, la última Gnosis por fin la tendrá la Saritsa. La Saritsa va a pelear con Celestia, las va a reunir todas. ¿Qué va a ocurrir esta vez de verdad? ¿Va a salir Pierrot, ya que salió en el tráiler de Not Cry mirando las sombras de Phanes y no tuvimos ni rastro de las sombras de Phanes y de Pierrot? Pues no. La gente ya está jugando un poco porque está esclavizada jugando al juego, porque quieren saber cómo acaba esta supuesta historia y no va a acabar en Sniesnaya. Sniesnaya se va a sentir como más relleno después de Not Cry cuando mucha gente tiene esas expectativas de que realmente traigan cine. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Lootbar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo. Y ya sabéis, al volver Lootbar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Lootbar. Natlan tuvo un pequeño pico y mucha gente recuperó expectativas pensando que podría llegar a ser otra vez el juego que todos soñamos, porque sí trajo calidad de vida. Sí trajo Natlan la escarcha, las plumas, algunas cosas que interesaron y a los jugadores realmente sintieron como un aporte, el restar un punto de senda divina a las armas para que te cueste un piti menos, la captura del resplandor para no poder perder más de 3 50-50 seguidos. Antes era infinito, podías perder 7 50-50 seguidos. Y en Not Cry no han traído absolutamente nada de eso. Ha sido la versión más vacía y más de relleno, a pesar de que haya gente que se empecine en opinar lo contrario solo por intentar vender humo a la gente. Ha sido la nación de relleno, Not Cry. ¿Creéis que Sniesnaya va a ser diferente? No va a ser diferente. Y por eso está ocurriendo toda esta funa. Y yo siento por primera vez que no es una funa de un enfado puntual de la gente. Siento por primera vez que es una funa que está yendo de menos a más y que necesita que la gente se una a la funa. Así que no voy a llamar a las antorchas, solo voy a decir que os intereséis, os informéis, busquéis los posts de la gente que está explicando y hablando de todo esto, que publiquéis lo que os gustaría en Genshin, aunque muchas veces hacer caso a la comunidad implica que la comunidad pida cosas descabelladas. Siempre hablo de guardar el equilibrio. Ay, no, que me regalen 3-5 estrellas. Una cosa y otra no tienen nada que ver. Las quejas deben ser equilibradas y utilicéis los hashtags que están por aquí, que busquéis los posts porque eso va a beneficiar el algoritmo de esos mismos posts para que la gente vea el descontento, y que además esta vez no es una funa como fue el color de piel de Natlan o el color de piel de Sumeru o tonterías de gente tomando por bandera ideologías y pensamientos que luego realmente ni tienen idea ni representan y solo lo hacen por moda. Esta vez sí es un movimiento general de la comunidad por hacer un mejor juego. También os digo desde ya, no creo que llegue a ningún sitio. Yo la he visto esta mañana y me he reído un rato y he dicho, pues mira, pues otra vez. Bueno, sí, una estrella en la Play Store están poniendo otra vez. Hoyoverse ya sí que en la primera funa del primer aniversario reaccionó y regaló un supuesto pack que luego supuestamente iba a vender por $30 con unas alas especiales y demás, y luego lo regaló y creo que si lo hubiera intentado vender la gente se hubiera enfadado muchísimo. O sea, aparte de aniversario, encima me pones un pack especial para que te compre en vez de tú regalar. O sea, inhumano. Yo creo que Hoyoverse le va a seguir dando igual, que el siguiente aniversario va a ser peor todavía, cada versión va a dar menos todavía, porque lo que buscan es que todo el público que han conseguido con Genshin, los que ya están totalmente adictos y no pueden escapar de ese bucle por temas de dopamina y cómo funcionan, ya expliqué, los juegos a nivel psicológico, que sigan ahí dándoles el dinero, y que los que consigan espantar, al final ellos tienen una red de pesca muy grande, que son 2 juegos, el Star Rail y el CCZ en el mercado gacha en general y en el top 5 facturando más que ninguno en popularidad, y otros
otros dos proyectos, el Little Big Planet, no, el Little Planet, que va a salir dentro de poco, que es un cozy de Hoyoverse. Espero que no lo juegue nadie y que la gente ya no deje, o sea, que la gente deje de apoyar a esta empresa y su dinero. Y que luego va a salir el Barça Pura, que también es otro juego por ahí que está desarrollando Hoyoverse y que también quiere entrar un poco a pelear, no sé si mercado gacha, o supuestamente era un juego sin gacha, no me acuerdo ya, ni voy a estar muy pendiente, ya me enteraré de cómo funciona. Y al final es su estrategia. Ya está claro que no tienen ganas de hacer un buen Genshin. Está claro que os van a dar las mínimas migajas y que mucha gente sigue todavía comiéndose esas pequeñas migajas. Y bueno, si hubiese un halo de esperanza, cosa que yo no tengo y que es complicado hacer las cosas sin ella, pues estaría en que realmente esto que está ocurriendo tome un poquito de fuerza de menos a más, que no se convierta en un enfado puntual, que en una semana se olvide, sino que, como digo, sea algo continuo en el tiempo y que realmente termine reclamando un mejor juego y que de a poco, si no consigue mejorar el juego, al menos consiga que la gente se dé cuenta de que es un juego que ya no merece la pena hasta que no saquen un botón de skip, los aniversarios, el trato de Hoyoverse, las recompensas y todo lo que es referente a la empresa hacia la comunidad y el respeto que os deberían demostrar y tener hacia vosotros, los que mantenéis el juego vivo, pues no mejore, que al menos la gente ya no juegue y pruebe otros gachas como Wuthering Waves, que sí, que tengo otro canal de Wuthering Waves, que el juego es increíble, que no tiene los números que se merece y que hay otros gachas como Arknights que más de lo mismo y que sí son juegos que están haciendo las cosas extremadamente mejores que Genshin. Y si no, ir al canal de Wuthering Waves y ver lo que ha pasado en el aniversario, que parecía que iba a ser malo, aunque fue un muy buen aniversario y una buena versión, y encima la gente quería un personaje gratis y han traído la colaboración con Cyberpunk, con Luz y Rebeca y un personaje gratis. Así que Rebeca gratis de la colaboración. Así que nada, señores, esta es la actualidad de la funa que está ocurriendo. Es, creo que, otra funa más del montón, que a mí me gustaría que no lo fuera, pero entiendo que en unas semanas la gente se va a aburrir y se va a quedar por ahí. Yo no voy a ser quien lidere esta funa y diga hacer estas cosas, yo solo os traigo todo esto para que le echéis un ojo, los motivos por los cuales la gente está así. Y para terminar, quien haya llegado hasta el final, dejadme en comentarios qué tal el evento actual de las películas, que también estoy viendo gente quejándose muchísimo porque el evento actual es un walk simulator, que es simplemente pillar puntos, andar, hacer el evento, y es como, ya ni siquiera es un evento que se esfuercen en que parezca divertido, es un evento en el que tienes que malgastar tu tiempo a cambio de las protogemas del evento, porque si no sientes que pierdes protogemas valiosas y luego no podrás tirar a nada, como que tienen literalmente esclavizado. O sea, esto ya parece, no sé, es de otro planeta, es de Black Mirror ya lo que está siendo el juego. Así que un poquito más, dejadme en los comentarios qué opináis o qué os parece que está bien o mal en estas versiones y os gustaría mejorar, y poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñis y chaito.